Muy buenas noches, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente en esta hora, disponiéndonos para escudriñar la santa palabra del Señor. Le agradecemos tu sintonía, mi hermano. Abre tu corazón, tu mente, porque creo que el tema de hoy va a traer mucha bendición del Señor para la vida de todos los que la atendamos. Vamos a leer la Sagrada Escritura que encontramos en la epístola del apóstol a los Hebreos, en el capítulo número 11. El versículo 17 dice a la letra: por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció en sacrificio a Isaac, es decir, al que había recibido gozosamente las promesas. Iba a ofrecer a su hijo unigénito, respecto de quien se había dicho: en Isaac será llamada tu descendencia, considerando que aún de entre los muertos podía Dios recibirle o resucitarle, de donde también le volvió a recibir en parábola. Muy bien, con este versículo vamos a escudriñar lo que es la fe meridiana, la que se originó con el gran patriarca Abraham, como que a él lo califica la palabra como el padre de la fe, es decir, donde se originó la fe salvífica. Es lo que queremos nosotros escudriñar en esta hora. Nadie como Abraham, este hombre que comenzó o se originó en un país, en una nación pagana como era la de los caldeos, la ciudad Ur de los caldeos. Eran idólatras como cualquier otro pueblo, pero Abraham encontró gracia delante del Señor, y el cual le dijo: anda delante de mí y sé perfecto, y haré de ti una gran nación. En tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Qué promesa más maravillosa y qué abundancia de bendiciones entrañaba en lo que el Señor le prometió a este hombre. Y dice la Escritura que el Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, porque era gente que no estaba en condiciones para realmente caminar con Dios. Pero este hombre Abraham, con esa gracia que Dios le dio, comenzó a escuchar la voz de Dios y a hacer exactamente como el Señor le decía. Y encuentro yo cómo calcaron en este hombre la fe que nos importa, tanto que dice la Escritura que todos los que somos de la fe somos hijos de Abraham. Aunque no nacimos en Israel, nosotros somos verdaderos descendientes de Abraham, porque somos hombres de la fe, como que fuera el apellido de este patriarca. Inclusive qué paradoja que los que nacieron en Israel, pero que no hacen las obras de Abraham, no son descendientes de Abraham, son de otra estirpe extraña, que no vale la pena en esta hora mencionar. Pero lo primero que señalamos entonces es cómo Abraham, sin saber, dice, a dónde iba, salió porque el Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y se fue sin saber a dónde iba. El Señor iba a mostrar una ciudad y todo eso, porque el Señor tenía bien conducir a este hombre. Ahora, lo grande de este acontecimiento, de ser un hombre de fe, es cuando el Señor le dice, en el recodo de su caminar, en la voluntad del Señor, le dijo: entrégame a tu hijo unigénito, a Isaac, entrégamelo en sacrificio, en un lugar donde yo te voy a revelar. Dice la Escritura que Abraham madrugó y tomó a su hijo Isaac, al cual lo cargó de leña y de lo que podía hacer fuego, y con 2 siervos que los acompañaron. Qué típico es esto. La leña es la cruz. Los 2 siervos son los 2 ladrones que murieron en aquella cruz, en aquel acontecimiento tan grande. Pero bueno, siguiendo adelante, note cómo Abraham es confrontado con entregar a su hijo en sacrificio. Ninguna persona normal puede estar de acuerdo con una petición así. Pero la fe de Abraham, que es más allá de convencerse de que Dios está diciendo verdad, el Señor le otorgó una ayuda especial, porque vemos que también el Señor lo mencionó cuando dijo: Abraham vuestro padre vio mi día y se gozó. ¿Qué fue lo que vio Abraham? Vio el sacrificio de Jesús.
su muerte y su resurrección. Por eso el Señor le mostró para que tuviera seguridad, de tal manera que Abraham ya no dudó nada, no vio por lo natural, sino que se hizo de lo sobrenatural que el Señor le otorgó, de tal manera que él supo por experiencia que se adelantó al tiempo, de que el Señor era poderoso para devolvérselo otra vez. Es decir, no habría una separación total, sino que lo volvería a recibir. ¿Cómo calcó el Señor la doctrina de la gran salvación por la fe, donde no hay mérito alguno, sino Dios en su gracia, en su misericordia, salva a todo aquel que oye con humildad y manifiesta fe a la palabra del Señor? Abraham, el padre de la fe, qué bien le fue, porque cuando estaba ya llegando al lugar donde iba a sacrificar a Isaac, viéndolo de lejos, dejó a los siervos en ese lugar y le dijo: mi hijo y yo iremos hasta ese monte y regresaremos a vosotros. Y ahí se quedaron los dos siervos. Es que los dos ladrones que murieron en aquella situación de ser los que estaban a los lados del Señor, se quedaron ahí, aunque uno de ellos pues trascendió en la salvación que el Señor le prometió que lo recibiría después, pero exactamente se quedaron ahí. El que siguió adelante en la muerte, en la resurrección, fue Jesús, que el Padre nunca realmente lo dejó, porque las personas de la Trinidad siempre operan conjuntamente. Así que está muy bien esto ejemplificado para que nosotros tomemos lección. Entonces, cuando ya iban llegando al monte, le dice a Isaac algo tan lastimero: Padre mío. Sí, hijo mío, le dice Abraham, aquí está la leña para el holocausto y el fuego para el mismo, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham, quizás con una lágrima en sus ojos, le dijo: hijo mío, el Señor se proveerá de cordero. Y es increíble que se dejó amarrar y subir al altar. No refunfuñó, no dudó, no se rebeló. Qué sobrenatural este tipo de lo que pasaría con Jesús, que obediente a la voluntad de su Padre, subió a la cruz para perdonar el pecado de toda la humanidad, porque murió por todo el mundo. Aunque no todos lo reciben, están ahí con toda la potencialidad de ser salvos si tan solo creen que Jesús quiso morir por los pecadores y que era necesario que muriera para expiar nuestra culpa. Se calcó en la mente, y eso es lo que me llama la atención, se calcó en la mente y en el corazón del gran patriarca, el padre de la fe, lo que sucedería con Isaac viendo a Jesús morir. Y tanto es así que el Señor lo refirió: él vio mi día, dijo. Y se burlaban de él diciendo: no tienes 40 días, no tienes 50 años y ya viste a Abraham. Él tuvo que decir: antes de que Abraham fuera, yo soy. Y por eso lo querían apedrear. Pero estaba diciendo una fe calcada en el patriarca, porque le prometieron a él que en su simiente, que es Isaac, serían salvas todas las naciones de la tierra, serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Y esto continúa. Es decir, ya acreditamos esta situación de la doctrina de la gran salvación, la expiación por la muerte, el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, que fue Él el que lo proveyó, entregó a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Él lo dio, Él lo ofreció como Abraham. Pero el Señor lo resucitó también al tercer día. Ahora sigue esto de calcar la fe, que trascenderá para nosotros en importancia e importancia capital. Tenemos la necesidad de discernir esto tan hermoso, la fe de Abraham. Dice la Escritura que en cierto momento Lot, que era el sobrino de Abraham, que había salido con Abraham, fue cautivado por reyes confederados. Ingresaron a donde estaba morando él en Sodoma, mire qué lugarcito,
y los reyes confederados haciendo guerra contra reyes también que estaban en Sodoma, Gomorra y otras ciudades, estaban pues beligerando, estaban peleando. Y como ganaron los reyes confederados, llevaron cautivos a muchos de los que habitaban en Sodoma, incluyendo al sobrino de Abraham, Lot, y a su familia. Y le fue dicho a Abraham lo que había sucedido. Y él, pues teniendo amistades con los lugareños donde él residía, se animaron a ir a rescatarlos. Y apenas eran unos 300 guerreros, que no eran guerreros, eran pastores, eran labradores de la tierra, pero no eran militares, no eran avesados en la guerra. Pero acompañaron a Abraham e hicieron una incursión con estos reyes confederados y los derrotaron clamorosamente y rescataron a Lot y a su familia y a todos los que estaban cautivados por los reyes confederados, incluyendo sus bienes. Y regresando de esa victoria tan desigual, en el sentido de que los reyes eran confederados, eran varios ejércitos confederados, y Abraham con 300 que no eran ni guerreros. Yo no sé qué armas llevaron, pero con esos 300 era imposible ganar a reyes confederados. Pero entonces comenzó Abraham a sopesar en su corazón que había habido una sobrenaturalidad en el asunto. En eso salió un rey extraño, sin genealogía, un sacerdote que comenzó a decir: bendito sea Jehová, el Dios de Abraham, y sea bendito Abraham, a quien Dios le entregó a sus enemigos en sus manos. Y lo bendijo. Y ciertamente el mayor bendice al menor. Y este gran sacerdote, rey de paz, rey de justicia, pues bendijo a Abraham. Y Abraham con eso le entregó los diezmos de todo lo que había recuperado. Aquí se calcó la necesidad de reconocer la misericordia y el poder de Dios, ofrendando, diezmando para la obra del Señor, lo cual Él demanda de su pueblo. Porque si Él es el que nos bendice, razón tiene y derecho consumado tiene de pedirnos que nosotros aportemos para la obra de Él, no para los que están lucrando con el pobre pueblo de Dios que no entiende muchas cosas. Pero sí es necesario estar aportando para la obra de nuestro Dios. Porque ¿qué necesidad tendría Melquisedec? Ninguna. Pero sí recibió la respuesta de un gran sacerdote que estaba también comenzando a manifestarse en la tierra, como era Abraham. Entonces se calcó esto de diezmar, de dar la aportación para la obra del Señor. No es algo de lo avaro. Los que lo hagan así, cuentas darán al Señor. Pero la obra de Dios sí necesita el apoyo de los que reciben bendición de Dios a través del ministerio que el Señor esté levantando. Con ellos estoy yo de acuerdo, pero con los que están explotando a los hermanos, hay que Dios sea el que los juzgue. En el tribunal de Cristo van a tener que dar cuentas bien serias, porque han estado haciendo daño a las ovejas del Señor. Tenemos entonces 2 cosas y 3 de lo que calcaron en el gran patriarca, que cuando comenzó él a engendrar hijos, engendró uno especial como fue Isaac, y todas las promesas del Señor cayeron en Isaac, y después en Jacob, y después en los 12 patriarcas, pero por sobre todo la llegada de el Mesías, Jesús de Nazaret. Él es la simiente a la cual se refería el Señor cuando dijo: y en tu simiente. Toda la simiente llega hasta el Mesías, porque Él nació en Israel y visitó a Israel, pero abrió sus brazos a toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que lo dio al mundo, a su Hijo, para que fueran salvos por Él. Y es el pecado más grande que se puede hacer, negar y renegar de Jesús, porque la máxima expresión de amor
y de consideración y de cuánta cosa buena podríamos nosotros decir en esta noche que el Señor manifestó a los hombres. Pero los hombres quisieron malas tinieblas, y esa es la condenación que le viene al mundo. Y vea cómo está el mundo hoy. Gente sin escrúpulos, sin corazón, burlándose del Señor. Solo gente, pues, ¿qué podríamos decir de ellos? Dan mucha lástima, porque van a un despeñadero y a una condenación eterna. Porque ¿a dónde va a parar el hombre cuando muera? Solo hay dos lugares. O se va a la presencia del Señor, o se va a un lugar tenebroso, muy conocido como el infierno. No lo digo yo, no quisiera yo que pasara eso, pero es el desenlace de la vida de los hombres en la tierra. Los que amamos a Jesús, salvos para toda la vida, para la eternidad. Pero los que aborrezcan al Señor, qué increíble que haya gente que lo aborrece, pero si solo bien vino a hacer, una condenación eterna que no tiene fin también. Así que qué cosa tremenda podemos nosotros aprender de lo que calcaron en Abraham. Es una línea de pureza, una línea recta que llega hasta Jesús para hacer lo que necesitamos nosotros. Ahí sí que los necesitados de misericordia, de amor y de que nos levante alguien que nos pueda prometer con toda seguridad que cuando muramos seguiremos viviendo y la eternidad es la que nos aguarda, aunque comienza cuando recibimos al Señor. Y necesitamos seguridad, porque ¿quién puede dominar la muerte? Ninguno. Cuando llegue el día, el más grande o el más pequeño, el más conocido, el más ignorado, todos tendremos que partir de esta tierra. El rico, el pobre, el negro, el blanco, el cobrizo, el amarillo y cualquier otro color, todos tenemos que morir. Somos una raza que tiene que morir. Vivimos en un cuerpo de bajeza y un día de estos, los que estén pues ya señalados para esta muerte tendrán que morir. Y los que sigamos viviendo algún día vamos a tener que también dar cuentas al Señor. Qué hermoso entonces es saber que la fe está calcada en un hombre llamado Abraham, lo que él hizo. Notemos este asunto. Cuando el Señor les confiaba su palabra a los religiosos de ese tiempo, como los fariseos, saduceos, herodianos y los demás, querían matarlo, porque no cabía la enseñanza del Señor en sus mentes. Y el Señor les dijo: ustedes no son hijos de Dios, ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y ellos dijeron: pues somos hijos de Dios, menos aún. No, ¿cómo van a creer que son hijos de Dios si me quieren matar? Y ellos eran confrontados con esto porque eran malvados, tenían grandes lagunas de conocimiento y solo querían practicar el egoísmo, la maldad, la religiosidad caduca. Pero qué hermoso entonces es saber que los que anhelamos estar en la voluntad del Señor, sí tenemos un ejemplo en el gran patriarca Abraham. Resaltémoslo por último, hagamos una síntesis de esto. Lo primero fue que le creyó a Dios, le creyó a pie juntillas, y eso que venía de un pueblo pagano, e hizo lo que le dijo el Señor: sal de tu tierra y de tu parentela. No sé si le dio tiempo a despedirse, pero él salió y sin saber a dónde iba. Cuando le pidieron a su hijo que solo piense por un momento, qué imposible es para la mente natural entregar a un hijo. Si es parte de nuestro corazón, si los amamos, ¿qué le vamos a querer hacer daño nosotros? Los queremos proteger, los queremos amar, los queremos ayudar y todo lo que podamos hacer, y eso que somos padres deficientes. Nuestro Dios es superior y siempre estará pendiente de hacernos bien, aunque esté probando nuestra fe. Ese es otro punto. El Señor, que quería bendecir tanto a Abraham y al mundo entero, probó al patriarca. Y fue por eso que le pidió a su hijo, a ver si era capaz de decirle: sí, Señor, e ir a donde el Señor le estaba mandando
para hacer el sacrificio. Pero el Señor, sabiendo de lo difícil de esta confrontación, padre, hijo, padre, Dios y Abraham, y su petición le permitió ver el día de Jesús. O sea, Abraham, con todos sus galardones de ser el patriarca más grande y el sacerdote que estaba comenzando a creerle al Señor, fue confrontado con algo que le iba a ayudar. Y nosotros también podemos recibir la ayuda para creer exactamente, porque el Señor llega a nuestra mente, a nuestro corazón, y comenzamos a llorar sabiendo que hemos sido pecadores y que alguien tan grande y tan especial como Jesús, el Hijo de Dios, quiso morir por nosotros. Y nuestro Padre superior, Abraham, por supuesto, dio a su Hijo, sabiendo a dónde iba. Y el Señor le dice: Padre, si es posible que pase este cáliz sin que yo lo beba, pero que se haga conforme a tu voluntad y no a la mía. En su humanidad, que también tenía así como su divinidad, el Señor está diciéndole eso a su Padre. Pero el Padre inflexible, porque era su oferta, su propuesta, de que todo el que creyera en el sacrificio de su Hijo le sería imputado a fe, como que fuera el hacedor de cosas buenas, aun cuando muchas cosas estuvieron mal en nuestro comportamiento. Nos deja la palabra un camino, ver la fe del patriarca Abraham. Aparece tan insigne él en la galería de los héroes de la fe, así como Barak, así como Sara, así como Gedeón, así como Noé. Todos ellos, por la fe, hicieron maravillas, porque el que busca a Dios es necesario que crea que lo hay y que se ha constituido en galardonador de los que le buscan. Y yo espero, mi hermano, que estemos juntos buscando al Señor, que quiere ayudarnos a ir más hacia adelante, que no nos quedemos solamente en un punto, sino que trascendamos más hacia adelante, donde hay pruebas inequívocas de que sí es el Señor el que está actuando con nosotros, el Espíritu Santo que nos consuela, nos ayuda y nos guía a toda la verdad, es el que está con nosotros, y nosotros sabemos que somos hijos de Dios por el Espíritu que Dios nos dio. Él es el que nos enseña, Él es el que nos quita cualquier duda, cualquier inconformidad y cualquier cosa que venga en contra de hacer lo que Dios nos está pidiendo. Mi hermano, yo deseo que Dios te bendiga ricamente, porque ese es el objetivo de este programa. Se nos está haciendo tarde, para creerle a nuestro Dios y no disminuir en nuestro deseo de amarle y de hacer su voluntad. Es lo que queremos lograr en este programa. Se nos está haciendo tarde. Oremos al Señor y démosle gracias, Padre. Muchas gracias por tu palabra, que siempre clarifica, Señor, como lámpara para nuestro caminar y para nuestro movilizarnos, Señor, para no equivocarnos ni tropezar con las cosas de este mundo tan incierto y tan injusto como vemos hoy todos los días, la injusticia. Padre mío, permítenos ser así como Abraham, gente de fe, gente que te creamos, no gente emotiva, porque qué cosa tremenda, Señor, contra la emoción. Ninguna oportunidad tuvo Abraham de ser un emocionalista cuando le pidieron a su hijo. Era cuestión terrible la que recibió él cuando le dijo: ofréceme a tu hijo, el que tanto amas, le dice todavía. Y él sí estuvo dispuesto, por lo que ya explicamos. Qué bueno es saber que el Señor puede también a nosotros ayudarnos para que creamos en lo que es increíble, que hubo uno que nos sustituyó muriendo en lugar nuestro, porque los que necesitábamos justamente pagar nuestros delitos éramos nosotros. Pero le plugo a nuestro Dios proveer un sustituto glorioso, perfecto, inmaculado, que se cargaría el pecado de todos nosotros. Aunque afligido, varón de dolores, dio su vida por su pueblo que ya tenía él en conocimiento. Que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios te guarde, y solo nos queda una cita para el próximo jueves
a la misma hora. Se nos está haciendo tarde. Comunícalo a tus amigos, compártelo con tus vecinos, con tus familiares, para que el conocimiento de la verdad avance y deje marchito todo el error que hoy estamos notando nosotros en toda la redondez de la tierra. Será entonces hasta el día jueves, donde nos volveremos a encontrar para escudriñar la maravillosa palabra del Señor, que no puede errar, siempre será puntual en lo que dice. Será entonces hasta el jueves. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.